En Catemaco, México, el miedo tiene nombre, y ese nombre es Doña Matilde. La gente la menciona en susurros, con una mezcla de respeto y terror. No es solo una curandera, es algo más. Algunos dicen que puede curar enfermedades imposibles, otros aseguran que puede torcer la voluntad de un hombre con apenas una mirada. Pero todos coinciden en algo: si acudes a ella, más te vale estar dispuesto a pagar el precio. Soy Francisco, y hasta hace unos meses era un hombre escéptico, práctico. Pero cuando la desesperación se apodera de ti, es increíble a qué extremos estás dispuesto a llegar. Mi problema comenzó con Óscar, un vecino al que le presté una cantidad considerable de dinero porque confié en él. Óscar era una persona influyente en Catemaco, con una labia envolvente y una reputación que, al menos en apariencia, le otorgaba credibilidad. Me aseguró que me pagaría en poco tiempo, con palabras suaves y promesas convincentes. Confié en su palabra, sin imaginar que todo era un engaño bien calculado. Al principio me prometió devolverlo, pero con el tiempo sus excusas fueron aumentando. Llegó el punto en que ni siquiera me abría la puerta. Me sentí burlado, humillado y, lo peor, sin recursos para recuperarlo. Fue entonces cuando un conocido me sugirió acudir a Doña Matilde. Doña Matilde era un enigma en Catemaco. Una anciana de mirada profunda y manos arrugadas, marcadas por los años y los secretos que guardaba. Vivía en una casa antigua, rodeada de árboles retorcidos que parecían custodiarla. Se decía que nadie entraba a su hogar sin salir cambiado, que sus remedios curaban tanto como condenaban. Algunos aseguraban haber visto sombras moverse detrás de sus cortinas cuando nadie debería estar allí. Para la mayoría, ella era una curandera, una mujer sabia con el conocimiento de plantas y rituales ancestrales que podían aliviar dolencias y alejar la mala suerte. Pero los que realmente sabían, los que habían cruzado la línea con ella, contaban otra historia. Se decía que, si se lo pedías y estabas dispuesto a pagar el precio, Doña Matilde podía hacer más que simples curaciones. Podía alterar destinos, torcer voluntades y desatar fuerzas que ningún hombre en su sano juicio querría enfrentar. Su voz era suave pero firme, y cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de un conocimiento ancestral. Nadie sabía realmente de dónde venía ni cuántos años tenía, pero todos en el pueblo sabían que si acudías a ella, debías estar dispuesto a pagar el precio, fuera cual fuera. Cuando llegué a su casa, sentí un escalofrío. El lugar olía a hierbas quemadas y cera de velas. Doña Matilde me recibió con una sonrisa que me heló la sangre. Le conté mi problema y sin dudarlo me dijo que había una solución. Debía enterrar un objeto de Óscar en la entrada de mi casa, junto con ciertas hierbas, y recitar una invocación. Con eso, aseguró, él se sentiría atraído por su pertenencia y sin darse cuenta, vendría a devolverme el dinero. El problema era conseguir un objeto de valor de Óscar. No podía pedirlo prestado, así que tuve que hacer algo impensable: entrar en su casa a escondidas. Una noche, cuando lo vi salir, forcé una ventana y logré entrar. Todo estaba en penumbra y había un olor rancio en el ambiente. Caminé con sigilo hasta su habitación y encontré un reloj de pulsera sobre su buró. Lo tomé sin pensarlo 2 veces. Fue entonces cuando lo sentí. Un frío terrible me recorrió la espalda y la habitación se oscureció aún más, como si algo estuviera absorbiendo la poca luz que entraba. Escuché un susurro gutural y al girar la cabeza vi una sombra grotesca en la esquina de la habitación. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. Salí corriendo con el corazón a punto de estallar. Desde ese momento, todo cambió. Esa misma noche, después de realizar el ritual en la entrada de mi casa, tuve la primera pesadilla. Soñé con esas figuras sombrías que me observaban, que susurraban cosas que no entendía. Pero lo peor era la sensación de que Óscar sabía lo que había hecho.
Días después me lo encontré en la calle y su mirada me atravesó. No dijo nada, pero en su sonrisa había algo perturbador. Asustado, volví con doña Matilde. Me miró con seriedad y me dijo que había cometido un error grave. Óscar también practicaba las artes oscuras y había puesto protecciones en su casa. Al robarle, había despertado a los guardianes que lo protegían. La única solución era devolver el reloj. Pero no bastaba con dejarlo, debía hacer un ritual de arrepentimiento. El ritual debía realizarse a las 3 de la mañana, en un día de lluvia. Debía colocar el reloj en su propiedad, recitar un conjuro en un idioma que apenas podía pronunciar y, lo más aterrador, quedarme allí durante 1 hora. Si me iba antes, los entes me seguirían. Esperé durante días una madrugada con lluvia. La ansiedad me carcomía, cada noche se volvía una tortura interminable. No podía dormir, mi piel erizaba al menor ruido y mi mente jugaba con sombras inexistentes. Sentía que algo me observaba en la oscuridad. Mi salud empezó a quebrantarse, los ojos hundidos, la respiración agitada y un peso en el pecho que no me dejaba en paz. Finalmente, el clima me concedió la noche que tanto temía. La noche esperada llegó. La lluvia comenzó a caer justo antes de las 3. Caminé temblando hasta la propiedad de Óscar. Cada gota que tocaba mi piel se sentía como un recordatorio de que me acercaba a algo prohibido. Con manos temblorosas, coloqué el reloj y comencé a recitar el conjuro. Mi voz se quebró cuando sentí que algo se movía entre los árboles. Un crujido, un murmullo. Sombras alargadas emergían de la oscuridad. Mi respiración se volvió entrecortada. Cerré los ojos y seguí recitando, sintiendo su aliento frío en mi cuello, como si algo invisible me susurrara al oído. Terminé en 2 minutos, pero cada segundo parecía eterno. Me quedé bajo la lluvia, con los dientes castañeteando, hasta que pasó la hora. Miré el reloj en mi celular y sin espera, caminé rápidamente a mi casa. La sensación fue aquella que sientes cuando vas en la noche por un vaso de agua a la cocina y sientes que algo o alguien te alcanza por la espalda. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y la necesidad de correr se apoderó de mí, pero me obligué a mantener el paso, a no voltear. Cuando regresé a casa, algo cambió. No sentí miedo. No hubo pesadillas. Mi hogar se tornó cálido de nuevo. Todo parecía volver a la normalidad. Nunca más volví a hablar con Óscar. Ese secreto quedó entre los dos, pero yo nunca volví a reclamarle nada. Cada vez que lo veo, un escalofrío recorre mi espalda, como si su sola presencia invocara memorias de aquella noche maldita. Su riqueza ha crecido, su influencia es innegable, pero su mirada es fría, vacía, como si algo dentro de él se hubiera extinguido. En Catemaco se murmura que su fortuna no proviene de esfuerzos humanos, sino de un pacto sellado con fuerzas de las que es mejor no hablar. Se dice que su éxito tiene un precio espantoso, que su alma ya no le pertenece y que en las noches más oscuras, cuando el viento calla, pueden escucharse voces extrañas murmurando su nombre. Y yo, que una vez estuve a punto de ser atrapado en esa red de sombras, me siento con suerte de haber salido casi ileso. Pero a veces, cuando todo está en silencio, cuando cierro los ojos en la oscuridad, una sensación gélida me envuelve y me asalta la duda. ¿Realmente escapé? Hoy, al recordar lo que hice, no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si no hubiera seguido las instrucciones de la curandera al pie de la letra. O peor aún, si hubiera insistido en mi venganza. No vale la pena. Las fuerzas que se mueven en la oscuridad no son un juego. Te pueden dar lo que pides, pero siempre a un costo que no estás dispuesto a pagar. Así que, si alguna vez sientes la tentación de acudir a estas prácticas, piénsalo bien. Hay cosas que es mejor no despertar. Hola a todos, mi nombre es Andrea y tengo 35 años.
Hoy quiero contarles algo que me sucedió cuando tenía apenas 13 años, un suceso que marcó mi vida y que hasta el día de hoy me sigue persiguiendo en mis sueños. Ocurrió en un pequeño pueblo de la sierra peruana llamado San Antonio, un lugar tranquilo, rodeado de montañas y caminos de tierra. No espero que me crean, porque ni siquiera mis propios padres lo hicieron. Pero si alguna vez les pasa algo parecido, solo quiero que recuerden mi historia y actúen con prudencia. Todo comenzó una tarde en la que había quedado con unas compañeras para hacer un trabajo escolar. Vivía en una zona rural, en una casa en lo alto de una colina, desde donde debía bajar por un camino de tierra para llegar al pueblo. Para mí, caminar por allí al atardecer era lo más normal del mundo. Conocía cada piedra, cada árbol, cada curva del sendero. Pero esa tarde, todo fue diferente. Mientras bajaba por el camino, sentí una extraña sensación, como si alguien me observara. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero un escalofrío recorrió mi espalda cuando levanté la mirada y los vi. Eran 4 figuras altas y delgadas con barbas largas y blancas. No parecían personas normales. Había algo en su postura, en la forma en que estaban allí, inmóviles, simplemente mirándome. Sus ojos oscuros se clavaban en mí, sin pestañear. Me quedé paralizada por unos segundos, sin saber qué hacer, pero el miedo comenzó a apoderarse de mí y decidí apresurar el paso, intentando ignorarlos. Fue en ese momento cuando algo imposible sucedió. En lugar de caminar o correr hacia mí, aquellos seres simplemente flotaron, deslizándose en el aire sin esfuerzo, bajando el desnivel del camino como si la gravedad no los afectara. No hacían ruido, no respiraban, solo flotaban. Mi corazón se aceleró y sentí que debía correr. Apenas di unos pasos, los seres descendieron al suelo con una suavidad antinatural y de repente comenzaron a moverse hacia mí con una velocidad sobrehumana. No corrían como una persona normal, se deslizaban con una rapidez espantosa, cerrando la distancia entre nosotros en cuestión de segundos. Corrí como nunca en mi vida, mis pies apenas tocaban el suelo, impulsados por el puro terror. Sentía su presencia justo detrás de mí, como si en cualquier momento una mano helada fuese a sujetarme por el hombro y arrastrarme a un destino desconocido. No podía mirar atrás, no quería ver cuán cerca estaban, solo me concentré en llegar al pueblo, a cualquier lugar donde hubiera gente. A lo lejos vi la tienda de Doña Marta, un pequeño negocio donde solía comprar dulces. Sin pensarlo 2 veces me lancé hacia la puerta y entré jadeando. La mujer me miró sorprendida, pero no dijo nada. Me apoyé en el mostrador, intentando recuperar el aliento, mientras afuera los perros del pueblo comenzaron a ladrar frenéticamente. No eran ladridos normales, eran aullidos de desesperación, como si algo terrible se acercara. Miré a Doña Marta con el terror reflejado en mi rostro y le conté lo que había visto. Ella solo suspiró y negó con la cabeza, como si pensara que era una tontería infantil. «Seguramente viste sombras o algún animal, niña», me dijo, sin darle importancia. No insistí, porque sabía que nadie me creería, pero algo en su mirada me decía que tal vez, en el fondo, sí me entendía y simplemente no quería aceptarlo. A pesar del miedo que me invadía, reuní el valor suficiente para continuar mi camino y llegar al lugar donde había quedado con mis compañeras. Cuando llegué, intenté actuar con normalidad, pero la angustia me carcomía por dentro. Nos pusimos a trabajar en la tarea, pero mi mente seguía dándole vueltas a lo que había sucedido. No podía sacarme de la cabeza la forma en que esos seres se habían movido, la velocidad con la que me habían seguido. A medida que caía la noche, más miedo me daba la idea de regresar a casa. Cuando terminamos el trabajo, normalmente habría vuelto caminando, como siempre lo hacía. Pero aquella noche, algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Sin pensarlo 2 veces, decidí tomar un transporte público, aunque la distancia no era tan grande. Algo que nunca hacía,
pero que en ese momento sentí como la única opción segura. Al llegar a casa, les conté todo a mis padres. Les hablé de los seres, de la persecución, de los perros aullando como si hubieran visto algo del otro mundo. Esperaba que me creyeran, que hicieran algo, pero en lugar de eso, se rieron. Seguro era tu imaginación, me dijeron. Tal vez viste mal con la luz del atardecer. No importó cuánto insistiera, no importó el miedo en mi voz. Para ellos, todo había sido un simple juego de mi mente. Esa noche dormí con la sensación de que algo aún me observaba. Cerré bien la ventana y la puerta, pero el miedo no desaparecía. En mis sueños volví a verlos, con sus ojos oscuros y sus rostros inexpresivos, flotando en el aire, esperándome. Sentí que aún estaban allí, en algún lugar de la oscuridad, aguardando a que bajara por el camino otra vez. Con los años, intenté olvidar aquella experiencia, pero nunca pude. Lo que vi aquella tarde fue real. Lo sentí en lo más profundo de mi ser. Y aunque nadie me creyó, sé lo que pasó. No era mi imaginación. No era un simple juego de sombras. Algo me estaba esperando en aquel camino. Algo que no pertenecía a este mundo. Ahora, cada vez que escucho a un niño contar una historia extraña, me detengo a escuchar, porque sé lo que es sentir ese miedo puro y ser ignorado. No sabemos lo que acecha en la oscuridad. No sabemos qué cosas pueden estar observándonos, esperando el momento adecuado para aparecer. Si tienes hijos, sobrinos, hermanos pequeños, escúchalos. Cree en ellos, no los dejes solos, porque si no lo haces, podrían vivir lo que yo viví aquella tarde, y no todos tienen la suerte de escapar. Si te está gustando estas historias y quieres seguir descubriendo más relatos que desafían la lógica, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tu comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos relatos inexplicables y a darle voz a quienes han vivido experiencias fuera de este mundo. Únete a esta comunidad y sigamos explorando lo desconocido juntos. Continuamos. Un gusto saludarles, estimados amigos del canal Historias del Lado Oculto. Me llamo Víctor Ojeda, soy de un cantón pequeño de la provincia de La Suay, en Ecuador. Cuando éramos niños, mis primos y amigos solíamos jugar en una cancha de mi pueblo, y cada vez que jugábamos con la pelota, esta iba a dar a un terreno vecino que era de don Florencio. Él era una persona impredecible. A veces se alegraba al vernos jugar, pero en otras ocasiones se enojaba porque el balón golpeaba su pared o entraba en sus terrenos. Sus tierras estaban llenas de árboles frutales, manzanas, naranjas, pepinos, frutillas. La verdad es que no nos peleábamos por ir a recoger el balón, ya que cuando lo hacíamos era imposible no deleitarnos con algunas de sus frutas. Claro, esto lo hacíamos sin que el dueño se diera cuenta. Así pasaron los años, entre risas y reclamos de don Florencio. Este señor tenía una hija que estudiaba en la ciudad y casi nunca lo visitaba, excepto en fechas especiales como el Día del Padre o Navidad. Don Florencio pasaba solo, cultivaba sus frutas y las vendía para subsistir. A veces pagaba a personas para que lo ayudaran con sus huertos. Sin duda, sus cosechas eran las mejores de la zona. Los comerciantes del mercado se peleaban por comprar sus productos porque se vendían fácilmente. Pero tenía un problema. Constantemente le robaban grandes cantidades de frutas y hortalizas. A pesar de los cercos espinosos y alambrados que rodeaban sus terrenos, los ladrones siempre encontraban la forma de entrar y saquear su cosecha. Cansado de esta situación, don Florencio decidió proteger su propiedad. Nadie sabía qué hizo exactamente, pero desde entonces, quienes intentaban acercarse escuchaban murmullos y ruidos de piedras golpeando los cercos. Algunos pensaban que había contratado vigilantes, pero lo extraño era que esto sucedía a cualquier hora del día o la noche. Recuerdo claramente una madrugada cuando tenía 10 años.
Regresábamos de una fiesta con mis padres y mis 2 hermanos menores, caminando por el camino polvoriento. A eso de las 3 o 4 de la mañana, vimos unos duraznos colgando sobre el cerco, al alcance de la mano. Insistí a mi padre para que me acompañara a tomar algunas frutas. Al principio se negó, pues sabía que don Florencio había tomado medidas para proteger sus tierras, pero luego accedió. Nos acercamos sigilosamente a la ribera del camino con la intención de tomar las frutas, pero en cuanto estuvimos cerca, escuchamos voces murmurando. Un escalofrío nos recorrió el cuerpo. Acto seguido, empezaron a caer piedras del tamaño de un puño sobre los cercos, como si alguien o algo nos estuviera advirtiendo que no nos acercáramos más. Mi padre, con el rostro pálido, me tomó del brazo y dijo: «Nos vamos, ahora mismo». Más adelante, mi madre nos preguntó qué había pasado. Al contarle, ella nos dijo que una vecina había escuchado rumores de que don Florencio había puesto una protección en su propiedad. Pero lo más aterrador estaba aún por suceder. Una noche, cuando tenía 15 años, decidí desafiar el miedo y volver a acercarme al terreno con 2 amigos. Llevábamos linternas y queríamos comprobar qué era lo que realmente sucedía en el lugar. Apenas cruzamos la verja, un viento helado nos envolvió y en la oscuridad vimos sombras moverse entre los árboles. Sentimos un murmullo que parecía venir de todas direcciones. Cuando intentamos correr, algo invisible nos empujó con fuerza, cayendo de espaldas. No esperamos más y salimos despavoridos. Los años pasaron y evitábamos ese sitio, sabiendo que algo desconocido lo protegía. En 2020, poco antes de la pandemia, mi hermano migró a Estados Unidos. Con la llegada del virus, don Florencio fue una de las víctimas de la pandemia. Su hija, sin mucho interés en las tierras, decidió venderlas. Mi hermano, que radica en los Estados Unidos y con mucho esfuerzo, las compró sin dudarlo. Era el sueño de nuestra familia, tener esas tierras fértiles que tanto habíamos conocido. Durante la limpieza del terreno, en un corral de ovejas, encontramos algo escalofriante. Bajo un montón de hojas secas hallamos una bolsa negra. Dentro de ella había un cofre de metal color café, atado con una franela roja. Lo abrimos con manos temblorosas y descubrimos un cráneo humano y algunos huesos más. Nos quedamos helados. Fue entonces cuando entendimos la verdad. Don Florencio obtuvo aquellos restos en el cementerio del pueblo, comprándolos al sepulturero, y con la ayuda de una bruja de una comunidad vecina, había realizado un ritual para proteger su tierra. Se trataba de un conjuro bien hecho, una protección que no afectaba a su familia, sino a aquellos que intentaban entrar con malas intenciones. Con el tiempo aprendimos que estos trabajos existen y que un hueso humano en una propiedad, con la debida consagración, puede convertirse en un guardián infalible. Lo más aterrador es que en varias ocasiones hemos visto lo que creemos que es el alma de esos restos, deambulando entre los árboles y los cercos. Hoy en día, el cofre sigue en nuestra propiedad. No nos atrevemos a moverlo. Sabemos que mientras permanezca ahí, la tierra seguirá protegida. ¿Quiénes somos nosotros para deshacer un trabajo que fue tan efectivo? Ahora entiendo que existen fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Mi consejo para ustedes es simple: no subestimen lo que no entienden. Si alguna vez ven un terreno donde se escuchan murmullos, donde las sombras parecen moverse por sí solas y las piedras caen sin razón aparente, aléjense. Hay guardianes que jamás descansan. Me llamo Andrés Vargas y esta historia ocurrió en el año 1998, en un pequeño pueblo rural de Guatemala llamado Solano. Todavía recuerdo con claridad aquellos días de incertidumbre y miedo que marcaron a toda la comunidad. Lo que parecía ser una simple historia de supersticiones se convirtió en una pesadilla que jamás olvidaré. En las noches sin luna,
Cuando el viento soplaba entre los árboles y el silencio se volvía espeso, algunos pobladores aseguraban haber visto una enorme ave posarse en los árboles más altos del huerto comunal. Su envergadura era descomunal, con alas que fácilmente superaban los 2 metros de ancho. Su plumaje era oscuro, casi negro, y sus ojos resplandecían como brasas en la oscuridad. Nadie sabía exactamente de dónde venía, pero su presencia era inconfundible. Lo más extraño de todo era su comportamiento. A diferencia de otras aves nocturnas, esta criatura no cazaba pequeños animales ni se posaba en los tejados para descansar. Su único interés parecía ser la fruta madura de los huertos. Bajaba con un vuelo sigiloso y con una destreza perturbadora seleccionaba las mejores piezas de fruta antes de alzar el vuelo nuevamente y desaparecer en la negrura de la noche. Al principio, los campesinos tomaron la situación con asombro e incredulidad. ¿Cómo podía un ave de semejante tamaño subsistir alimentándose únicamente de fruta? Algunos pensaron que era solo un águila gigantesca o algún animal desconocido que había descendido de las montañas. Pero la inquietud se apoderó del pueblo cuando comenzaron a notar algo aún más extraño. La criatura parecía ser capaz de anticipar nuestros movimientos. Cada vez que un grupo de hombres intentaba vigilar el huerto para atraparla, el ave simplemente no aparecía. No importaba cuán sigilosos fuéramos, cuán bien nos escondiéramos entre los arbustos o qué trampas preparáramos. La bestia sabía que estábamos allí. Los ancianos del pueblo comenzaron a sospechar que lo que enfrentábamos no era un ave común. «No es un animal del monte», murmuraban entre ellos. «Eso es otra cosa». La incertidumbre y el miedo se extendieron. La única persona que se atrevió a hablar en voz alta sobre el tema fue un viejo curandero llamado Tomás, quien nos advirtió que no debíamos interferir con aquella criatura. «Si la cazan, algo peor vendrá», decía, pero nadie le prestó atención. Una noche, una familia que vivía cerca del huerto escuchó un aleteo ensordecedor. Al mirar por la ventana, vieron la silueta de la criatura parada sobre un árbol seco. Era más grande de lo que habían imaginado. El padre, temblando, agarró su machete y se dirigió afuera, decidido a enfrentar lo que fuera. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, la criatura giró su cabeza lentamente, clavando su mirada ardiente en él. El hombre sintió como si su cuerpo se paralizara, una presión invisible lo sujetaba. De pronto, sintió un susurro gélido en su oído, aunque nadie estaba cerca de él. Retrocedió temblando y se encerró con su familia hasta el amanecer. Un día, un grupo de jóvenes decidió acabar con la incertidumbre. Armados con escopetas, decidimos montar guardia en lo alto de los árboles, ocultándonos entre las sombras para evitar que la bestia nos detectara. Las primeras noches fueron en vano. El ave no apareció. Sin embargo, el cuarto día, cuando algunos ya habíamos comenzado a dudar, algo ocurrió. Un aleteo pesado resonó en la espesura. El aire se tornó denso y el viento pareció detenerse. Las linternas iluminaron la silueta de la criatura. Ahí estaba, majestuosa y oscura, con sus alas extendidas y sus ojos brillando con una inteligencia antinatural. Pero antes de que uno solo de los cazadores pudiera levantar su arma, el ave lanzó un chillido aterrador. Fue un sonido que pareció resonar dentro de nuestras cabezas, un grito que no pertenecía a este mundo. Las luces parpadearon, los perros del pueblo comenzaron a aullar y una ráfaga de viento se levantó, agitando las ramas con furia descontrolada. Nadie disparó, nadie pudo moverse. La criatura alzó el vuelo con una rapidez imposible y se perdió en la oscuridad. Esa noche, regresamos al pueblo sin decir palabra. Algo nos había paralizado, algo más fuerte que el miedo. El rumor se extendió como pólvora. No era un ave lo que habitaba en el bosque. Los días siguientes fueron un infierno para el pueblo.
Se escuchaban pasos en los tejados durante la madrugada. Sombras extrañas se deslizaban entre los árboles, y algunos afirmaban haber visto la figura de un hombre alto y delgado deambulando por los huertos, con el mismo fulgor ardiente en sus ojos que el ave. Fue entonces cuando Tomás, el curandero, reunió a la gente y nos habló con seriedad. Es una bruja, un ser antiguo que puede tomar la forma de un animal. No es una simple criatura del bosque, es una presencia que ha habitado estas tierras desde tiempos inmemoriales. Y ahora que han intentado cazarla, ha dejado en claro que no será fácil deshacerse de ella. El miedo se convirtió en histeria. Algunos insistían en que debíamos matarla, otros hablaban de abandonar el pueblo, pero Tomás tenía otra idea. No podemos matarla con balas, hay que hacer un ritual, hay que pedirle que nos deje en paz. Siguiendo sus instrucciones, preparamos un altar en el centro del huerto, con frutas, copal y velas encendidas. Se recitaron oraciones antiguas y se pidió protección contra su ira. Esa noche, nadie durmió. Se escuchaban susurros en el viento y en algún momento de la madrugada, una figura se materializó en la oscuridad. Era alta y delgada, con ojos que ardían como brasas. Sus labios se movieron, aunque nadie pudo escuchar sus palabras. Se quedó unos instantes, como observándonos, y luego, con un último aleteo, se transformó en una sombra que se perdió entre las montañas. Desde aquel día, la bruja nunca más volvió a aparecer. Pero tampoco nadie olvidó la lección. En el pueblo, los ancianos aseguran que las brujas aún existen, que caminan entre nosotros, disfrazadas de aves o de simples mujeres solitarias, y que si alguna vez te cruzas con una, lo mejor que puedes hacer es no desafiarla. Recuerda suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. Hasta la próxima.